¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a 8 Directos. Abrimos de nuevo espacio una semana más para la entrevista, para analizar la actualidad del campo de Gibraltar. Y hoy tenemos con nosotros a Paco Mena, presidente de la Plataforma Antidroga Coordinadora Alternativa, presidente de la Federación Provincial Neso, y vamos a hablar, como decimos, de algunos asuntos de actualidad. Ya saludamos a Paco Mena y le damos la bienvenida y las gracias por estar aquí. Nada, encantado de estar en esta casa. Pues De nada, 8 Paco, Directo. pues vamos a hablar un poquito de actualidad. Esta semana Vale. se ha conocido el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre el narcotráfico en la zona, tras una misión del pasado mes de mayo en que, europarlamentarios estuvieron en Algeciras, en Barbates también, y que, pues ha generado también comentarios incluso de su parte. No sé si ha tenido acceso a este informe. Bueno, el acceso que he tenido al informe ha sido a través de vosotros los medios de comunicación. Ujú. A mí no me han mandado el informe, a pesar de que yo participé, Sí. fui una de las personas que fue llamada a esta comisión de parlamentarios europeos, que pues yo espero que me lo envíen, pero los medios de comunicación, como siempre os enteráis antes que el resto, pues lógicamente. Y pues hay una parte del informe en la cual estoy totalmente de acuerdo, coincido perfectamente con ello, es decir, el que se proponga que sea profesión de riesgo los guardias civiles, Policía Nacional y agentes de aduana y funcionarios de prisión, estoy totalmente de acuerdo. Es cierto que eso hay que hacerlo en un marco europeo. Claro. No se puede hacer en un marco nacional, porque esa petición que se hace por parte de los sindicatos policiales, aquí en España también lo hacen las organizaciones sindicales, los diferentes. Por lo tanto, yo creo que eso hay que hacerlo en un marco europeo. Por lo tanto, en eso nosotros coincidimos, porque qué profesión más de riesgo pueden tener y más en esta zona. Parece obvio, ¿no? Efectivamente, por lo tanto nosotros totalmente de acuerdo. Pero nosotros incluso en ese aspecto decimos que nosotros podríamos dar un primer paso, porque esa tramitación parlamentaria europea va a ser complicada, compleja y va a tardar, evidentemente, porque además debería de ser de obligado cumplimiento para todos los países europeos. No que se deje al arbitrio de que cada uno haga lo que quiera. No, esto es de obligado cumplimiento, como hace la Unión Europea, y ya está. Pero nosotros el primer paso entendemos que podría ser la zona de especial singularidad que venimos proponiendo desde el año 2016. Sí, nosotros, en colaboración y en conjunto con los sindicatos policiales, como el SUC, como la UGC, como diferentes sindicatos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria, ya hicimos una iniciativa que ha tenido mucho recorrido mediático y que todo el mundo se ha apuntado a esa iniciativa, pero al final no ha llegado a ningún sitio, lamentablemente, y es que se considere al Campo de Gibraltar como zona de especial singularidad. ¿Y por qué me centro en el Campo de Gibraltar? Porque entiendo que este tipo de iniciativas novedosas hay que hacerlo en un espacio muy concreto para ver cómo funciona. Si esto tú lo abres mucho, pues genera siempre, ante las administraciones, genera desánimo. Decir, bueno, vamos a hacerlo en el Campo de Gibraltar. Que sirve también de proyecto piloto, ¿no? Efectivamente, un proyecto piloto en Campo de Gibraltar, que tenemos una comandancia y tenemos 2 comisarías de policía. Tenemos un centro penitenciario, el cual también nosotros lo incluimos, y tenemos una base de vigilancia aduanera en el Campo de Gibraltar. Más, nosotros a esto le sumamos fiscalía y judicatura. Judicatura, además de juez y magistrado, funcionarios de la judicatura. Todo ello. Y dice, vamos a hacer una prueba piloto, a ver cómo funciona en el Campo de Gibraltar, porque aplicar este tipo de cuestiones siempre, lógicamente, luego tiene su fleco, claro, que en el día a día se irán viendo. Y nosotros aquí lo que planteábamos eran 2 cuestiones importantes. Una, la remuneración económica, porque entendemos que son trabajadores, y no solamente lo entendemos, lo son, de que se les exprime la carga de trabajo que tienen, y luego la remuneración en su orden de mérito. Es decir, oye, usted por estar en el Campo de Gibraltar va a puntuar más en su orden de mérito, y esto le va a posibilitar dentro de unos años pues tener puntuación suficiente para irse, por ejemplo, a Málaga, que es muy difícil de coger una plaza, claro, de cualquiera de... Porque usted está hablando no solamente, Paco, de la policía, sino también de los jueces. Efectivamente. Incluso se podía abrir a otros ámbitos, porque sabemos que hay un problema de que los funcionarios muchas veces no quieren. Claro, efectivamente, por eso nosotros metemos a los funcionarios de la judicatura y de la fiscalía. Por eso es, y lo del esto. Vale, y a partir de ahí lo viéramos. Entonces nosotros pensamos que ese puede ser el primer paso. Y de alguna manera esa singularidad
pues sería el primer paso para conseguir lo que plantean los sindicatos policiales y lo que plantea esta comisión, que sea considerada profesión de riesgo. En esa parte coincidimos totalmente, en el tema de los aerodelitos también. Lo que pasa es que yo creo que la comisión esta parlamentaria ha dejado pasar una oportunidad de entrar más en el fondo de la cuestión, que es la que nosotros siempre reivindicamos. Y sobre eso quería preguntar, las medidas sociales, ¿no? Evitar la exclusión social, la falta de oportunidades, que es un caldo de cultivo, como dice siempre, para el tema del narcotráfico. Y Paco, estás al pie del cañón del problema. ¿Tienes claro cuáles serían esas medidas concretas, más o menos, ¿no? Porque tiene que ser muy amplio, porque va a entrar a la sociedad. Efectivamente, nosotros elaboramos un documento que se llama Plan Integral para el Campo de Gibraltar, que lo hicimos público hace ya también el año 2018. Ese documento lo tiene todos los partidos políticos, consejeros, ministros, delegados territoriales, todo el mundo tiene esto. Y en ese concretamos una serie de medidas. ¿Por qué? A ver, la afectación que tiene el campo de Gibraltar, y los que vivimos aquí lo sabemos, no es nueva. En los medios de comunicación de ámbito nacional piensan que esto es del 2016 para acá. Nosotros venimos con una afectación al narcotráfico, al contrabando, desde los tiempos de Felipe González. Desde los tiempos de Felipe González. Es decir, por ahí hemos pasado gobierno de Felipe González, gobierno de José María Aznar, gobierno de Rodríguez Zapatero, gobierno de Rajoy y gobierno de Pedro Sánchez. Y todas las recetas siempre han sido las mismas. Más policía, más represión y más meter a la gente en la cárcel. Y tú dices, bueno, ¿ha dado resultado esto? No. Si por el plan especial de seguridad del campo de Gibraltar que puso a funcionar Fernández Grande Malaca y que ahora se va a renovar, me parece que hay 10.000 detenidos. Pero el problema sigue. Pero sigue. Por lo tanto, tenemos que abordar el problema desde su raíz. ¿Cuál es la raíz del problema? Pues la raíz del problema que hay es que el narcotráfico se alimenta del paro, la exclusión social, la falta de oportunidades. Y, lógicamente, esa es la situación que tiene el narcotráfico. En ciertas barriadas muy determinadas, que están muy afectadas. A Tunara en la línea Junquillo, a Ecira, Saladillo y Piñera, son, lógicamente. Por lo tanto, o hacemos algo más, o realmente no lo vamos a resolver. Y ese algo más es intentar al menos que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de decidir entre un trabajo honrado o un trabajo no honrado en el narcotráfico. Ahora es que hay jóvenes que no tienen esa oportunidad de decidirla, Francis. Están excluidos totalmente, fracaso escolar, no tienen estudio, y cuando no tienen estudio, pues lógicamente el narcotráfico los casta. Los casta como punto, como aguadores, que se llaman, como petaqueros, van luego dentro de la organización, van en este caso creciendo, y ya empieza y tal y que cual. Con lo que nosotros planteamos, ¿se acabará con el narcotráfico? No, evidentemente, no somos unos ilusos. ¿Por qué? Porque mientras que tengamos a Marruecos enfrente, una situación geográfica. Mientras que tengamos a Marruecos enfrente y en la Unión Europea haya 25 millones de consumidores habituales de hachís, ese hachís va a entrar por aquí, por cercanía. Es verdad que cuando hay mucha presión policial, como la está viendo ahora, se ha dispersado. ¿Y esto qué es lo que ha llevado? Que bueno, pues que la gente pensaba que es que el problema del narcotráfico se circunscribía única y exclusivamente al campo de Gibraltar, y ahora han descubierto que no. Hemos afectado toda la provincia de Cádiz, toda la costa de Cádiz, costa de Huelva y costa de Málaga. Por lo tanto, aquellos que pensaban que aquí nosotros nos gustaba dedicarnos al narcotráfico se han dado cuenta que no. Que al narcotráfico se dedica a la gente que tiene pocos escrúpulos y poca caudalidad moral y le gusta el dinero fácil y rápido. Entonces nosotros entendemos que si hacemos esa parte que decía en estos barrios de formación, de empleo, de educación, de una inversión para mejorar la calidad de vida, un número muy importante de estos jóvenes no se incorporarían al narcotráfico, porque es el caldo de cultivo del narcotráfico. Si el narcotráfico sobrevive, porque hay ciertas barriadas donde el estado del bienestar lo produce el narcotráfico. Ojo, cuando en la Tunara salían 200 personas a apedrear a la Guardia Civil cuando estaba abortando un alijo de hachís, esas 200 personas no eran narcotraficantes.
pero indirectamente sí viven del narcotráfico y su bienestar se lo produce el narcotráfico, porque al final el narcotráfico genera riqueza en el barrio y la gente tiene dinero que gasta con facilidad. Por lo tanto, nosotros entendemos que eso es lo que es esto. Y pienso que esta comisión no ha querido entrar en el fondo de la cuestión. Se ha quedado meramente en la parte que a priori creo yo que ellos venían ya predestinados. La parte policial. Nosotros aplaudimos todas las medidas que sirvan para mejorar la calidad de vida y de trabajo de los agentes de la Fuerza de Seguridad del Estado. Pero entendemos que además de eso hay que hacer algo más. El otro día hablaba con un policía nacional a raíz de un suceso ocurrido en el campo de Gibraltar y me decía que había que informar también un poco a la gente y a los jóvenes especialmente, porque meterse en este mundo es muy peligroso, no solamente para la persona, sino también para la familia, que había incluso amenazas a la familia y que se estaban produciendo delitos graves a raíz del narcotráfico. Falta también un poco de pedagogía a los jóvenes, decirle, oye, que esto que metéis no es un juego y no es dinero fácil, es dinero, parece fácil, pero es peligroso, muy peligroso. Muy peligroso. Aquí estamos hablando de que hay gente que se les secuestra, Exacto. gente que se les tortura. Ojo, Amenaza a la familia. Efectivamente, y algún que otro muerto. Y algún que otro muerto, lamentablemente, en ajustes de cuentas. Por lo tanto, esa pedagogía hay que hacerla, pero evidentemente esa pedagogía hay que hacerla desde el ámbito que nosotros hablamos de ese plan integral. Esa pedagogía hay que hacer los centros educativos. Y para hacer los centros educativos tenemos que tener consignación presupuestaria, nosotros, el profesorado, claro, el ayuntamiento, quien sea, o quien le corresponda. Por lo tanto, nosotros pedimos esa singularidad para el campo de Gibraltar, porque entendemos que es necesaria, lógicamente. ¿Por qué? Porque en un centro educativo, en una barriada de estas que te he dicho anteriormente, cuando un profesor tiene 25 alumnos, llegar a los 25 alumnos es muy complicado. Por lo tanto, el profesor, a pesar del esfuerzo y del gran trabajo que están haciendo los docentes, se le queda gente en el camino. Claro. Si en vez de tener 25 alumnos tuviera una ratio de 15, se podría dedicar perfectamente a los 15 e intentar no dejar a ninguno en el camino. Por lo menos intentarlo. Porque, como siempre digo yo, que marca más el código postal en el que naces y vives que el código genético con el que traes. Y aquellos adolescentes y jóvenes que viven en estas barriadas van a tener muchas menos oportunidades que en otros lugares. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir insistiendo al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía y a la Unión Europea. Nosotros ya estuvimos en Europa en el año 2020. Estuvimos allí en Bruselas y estuvimos explicando cuál era la situación del narcotráfico. Porque además, el campo de Gibraltar es una tierra de futuro. Tenemos un potencial enorme. Pero denme ustedes herramientas para que se potencie esto. Yo siempre me acuerdo de la autovía que tenemos a Algeciras, la línea, me parece tercermundista. Un día sí, un día no atascar. Y ya ni día sí ni día no. Ya todos los días. Y como haya un pequeño accidente, ya ni te cuento. Oiga, ¿por qué no hacen ustedes un tercer carril? ¿Por qué no quedan en el nudo de San Roque con lo peligroso que es? ¿Por qué no nos hacen la autovía Algeciras Tarifa, con el potencial turístico que tiene Tarifa? Y si hablamos del tren, ya, ¿qué te digo? Cuando se ha apostado por una vía que no tiene capacidad, oiga, teníamos que haber apostado por otra vía, por una unión con Málaga o con una unión con Jerez, y ya está. Y ya lo último es cuando se está hablando del tren litoral desde Nerja hasta Algeciras y dicen que la línea se queda fuera. Mire usted, la línea que siempre va a ser la olvidada, toda la vida vamos a hacer la línea olvidada. Es decir, la línea, ¿por qué? Es decir, me parece, y creo que no me equivoco, que el municipio de La Línea es el único municipio en España que tiene más de 60.000 habitantes y que no tiene una estación de tren. Me parece lamentable. Pusieron el nombre de San Roque, la línea. Lo soluciona, pero eso no es la solución. Sí, como si lo hubieran puesto en Sevilla, Sevilla La Línea. No, ve usted, La Línea, y se habla de un proyecto que me parece muy bonito, porque a Málaga nos conduciría con un tren de cercanía y tal, y importante para el campo de Gibraltar, y excluye a La Línea. Oiga, ¿cómo va a excluir esta La Línea? Y tal. Y eso es lo que ha ocurrido, por lo tanto, a nosotros no nos abandonó un gobierno u otro, a nosotros nos abandonó el Estado, que es peor,
Pues cuando te abandona un gobierno, entrará otro. Entra otro y ese recupera. A nosotros nos abandonó los padres y nos sigue abandonando en justicia. Lo del Palacio de Marsal es tercermundista. Ahí hay que entrar con un casco de la obra, pues si no te se cae en lo alto. ¿Hasta cuándo? Bueno, que parece ser que ya han empezado la Ciudad de la Justicia, el proyecto. ¿Cuándo lo veremos? Bueno, pues lo que pedimos los ciudadanos del Campo de Gibraltar, que nos den las mismas oportunidades que otros ciudadanos de otras comarcas, porque esta comarca tiene potencial suficiente para generar el suficientemente empleo para que nuestros jóvenes no tengan necesidad de estar en el narcotráfico. Hemos empezado hablando de una cosa muy concreta y al final afecta a todo, desde la infraestructura hasta la educación y demás, con lo cual lo que hace falta son recursos y que se mime un poco al Campo de Gibraltar. Y en eso también está, bueno, el movimiento asociativo, es presidente de Fundación Margen y Vínculos, que hace una labor, supongo que para sustituir también esas inversiones o esa falta de atención de las instituciones, ¿no? Sí, bueno, nosotros con la Fundación Margen y Vínculos, en el caso de Algeciras, y lo que hacemos en el Campo de Gibraltar, lo que hacemos es buscar recursos de la administración autonómica, central y europea y para traerla aquí. Es decir, que nosotros no intentamos que sean los ayuntamientos los que la financien, que es verdad que tenemos financiación municipal y tal, pero nosotros lo que hacemos es buscar financiación europea, sobre todo en el caso de la Fundación por el tema, evidentemente, de la migración. Es decir, nosotros lo que estamos intentando con los programas que tienen Margen y Vínculo en Algeciras es que el modelo de convivencia que tenemos se mantenga, a pesar de que hay gente que quiere que se rompa. Y en eso estamos dando un ejemplo, como digo yo, a toda España, a toda Europa. Hay convivencia en Algeciras, hay convivencia en el Campo de Gibraltar, y me refiero también a la inmigración, porque allí había un partido político que lleva aquí un poco menos diciendo que convivencia no existía. Ah, bueno, porque ese partido... Vox, vamos, no vamos con el... Lo vi, me parece que lo vi por vosotros, la 8 lo estuve viendo en las redes sociales, que como que aquí no hay convivencia. Aquí hay un grado de convivencia espectacular. Sí, estamos hablando que el 15% de la gente que vive en el Saladillo y la Piñera, de la zona sur, son inmigrantes. El 15% ya. En Algeciras conviven 128 nacionalidades. Y el modelo de convivencia que tenemos es extraordinario. Mira si es extraordinario que cuando el asesinato del sacristán de la Plaza Alta, hay quienes intentaron, como digo yo, provocar a la ciudadanía en general para que culpabilizáramos a los inmigrantes. Y no lo consiguieron. Y eso es señal de esa buena convivencia que tenemos. Porque los primeros que se pusieron al frente de aquellas concentraciones, manifestaciones, fueron los propios marroquíes, los imanes al frente, entendiendo que eso no tenía nada que ver con la religión. Incluso la propia familia de la persona asesinada también dijo que... Efectivamente. Bueno, pues claro, aquí hay alguien que busca ese caldo de cultivo para medrar y conseguir 4 votos, aunque revienten la ciudad de Algeciras. La ciudad de Algeciras es un ejemplo y nosotros vamos a seguir peleando para que siga siendo un ejemplo. El ayuntamiento hace todo lo posible porque ese modelo no se rompa, a pesar de que hay tensiones, claro. Evidentemente. Te voy a preguntar, porque también eso no significa que no haya problemas. Por ejemplo, hemos hablado y se venía hablando también del problema que se está generando un poco en la zona de la Caridad, la zona un poco baja de Algeciras, alrededor del mercado, que había vecinos que decían que, bueno, que a raíz de algunas asociaciones que se están implantando, o muchas asociaciones que están implantando en la zona, pues había un poco de problema, que supongo que también eso hay que buscarle soluciones, que eso una cosa no quita la otra. Y además yo me posicioné rápidamente al respecto, cuando las asociaciones de vecinos, es decir, mire usted, no podemos hacer un gueto. Si hacemos un gueto nos estamos equivocando. Por lo tanto, sobresaturar una zona de recursos sociales para los inmigrantes creo que es un error. Los tenemos que, como digo yo, dispersar en el resto de la ciudad o en el resto de la comarca y detectar qué es lo que está generando la problemática. Para eso el ayuntamiento, yo mantuve 3 reuniones con el ayuntamiento. Una primera reunión que estuve con el presidente de la asociación de vecinos y el presidente del mercado. Luego una segunda que se celebró en el Museo Municipal, que estuvo el alcalde también presente, donde se llamó a todas las asociaciones para de alguna manera desde el ayuntamiento impulsar de que cada organización presentara su cartera de servicio en esto. Y una tercera que tuvimos en el Salón de Pleno, en la cual es verdad que asistimos poca organización y ahí se quedó
que se presentaran esa documentación, sobre todo para hacer un mapa y saber realmente qué es lo que tenemos, porque es decir, ¿cuántos hostales se están utilizando en Algeciras para menores no acompañados? No lo sabemos, por lo menos yo, pero es que yo creo que ni el ayuntamiento. ¿Cuántos hostales se están utilizando en la zona de la Caridad para personas adultas que no son menores acompañados? Vale. ¿Qué recursos hay allí de intervención para personas sin techo, para personas que están en la calle, para problemas por gente con problemas de adicción y tal y cual? Es verdad que el gran problema que se está produciendo y que crea alarma social en la zona aquella son problemas, señores, personas que tienen problemas de salud mental. Y eso tenemos que buscar la solución. Y ya no debería estar en ese tipo. Efectivamente. Y no son migrantes. Ojo, que alguno puede ser migrante, pero la información que yo tengo, que no son migrantes, que son españoles. Y esas personas, pues lógicamente, como tienen perdido el juicio, pues lógicamente generan problemas porque son violentos, porque además consumen sustancias que lo hacen más violento y tal y que. Y eso, lógicamente, lo tenemos que intentar resolver, fundamentalmente. Y es cómo estas personas se le pueden llevar a un recurso obligatoriamente de salud mental para que sean tratadas, y ver que la gente, los ciudadanos, se sientan cómodos y tal. Yo estuve la otra noche, en la noche de Todos los Santos, en el mercado. A mí me parece espectacular la noche de Todos Santos, allí en el mercado Ingeniero Torroja, vendiendo frutos secos, la tradición de toda la vida y tal y que igual. Por lo tanto, yo creo que hay que cuidar el barrio de la Caridad y hay que cuidar a los vecinos del barrio de la Caridad. Pues hemos dado un repaso importante un poco a la actualidad, la Fundación Margen y Vínculo por lo demás. Bueno, parece que también hay novedades buenas, ¿no?, para la Fundación, ¿no? Sí, vamos a ver, los próximos días vamos a hacer una rueda de prensa para presentar nuestra cartera de servicio, que la vamos a ampliar este año. Haremos, como todos los años, el cierre de los proyectos en el mes de diciembre. Y nosotros tenemos un compromiso con Algeciras desde la Fundación y con el Campo Libertad. Pero no solamente con los migrantes, porque nosotros en la Fundación tratamos a menores que son víctimas de agresiones de todo tipo, especialmente sexuales. Tenemos un programa de acogimiento familiar para aquellos menores que no pueden estar con su familia biológica. Es decir, nuestro trabajo es muy amplio por parte de la Fundación Margen y Vínculo, y todo lo que podamos llevar y traer al Campo de Gibraltar, ahí estaremos. Estamos en la calle Ubrique, tenemos 2 locales que nos cedió Abra, en la cual estamos atendiendo muy bien allí. Tenemos el local que tenemos ahora en Duque de Almodóvar, y en la calle Prim, que vamos a abrir también un nuevo local para intervenir, por eso, con menores, para hacer oferta educativa en los centros educativos, que nos parece para la adicción entre los chavales, sobre todo trabajando con ellos las adicciones sin sustancia, que son al móvil, al internet, a la pornografía y todo eso. Y eso es lo que nosotros hacemos, lo que queremos y en lo que estamos comprometidos. Paco, muchas gracias. A seguir luchando y reivindicando también cosas para el Campo de Gibraltar, que es una de tus luchas, ¿no? Siempre, 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 siempre. Fíjate, es curioso, ¿no? Yo no soy campo-gibraltareño de nacimiento, vine aquí por motivos de trabajo, me casé con una campo-gibraltareña y amo al Campo de Gibraltar muchísimo, y siempre voy a luchar y siempre voy a pelear donde vaya por esta comarca, porque merece la pena la gente de esta comarca. Es decir, el 1% de la población que nos da mala fama fuera del Campo de Gibraltar no puede oscurecer que el 99% de gente trabajadora, honesta, honrada y comprometida que hay en el Campo de Gibraltar. Muchas gracias, Paco. Gracias.